El día de hoy vamos a empezar con el tema de derivadas. Tenemos las siguientes fórmulas que vamos a ir explicando conforme vayamos avanzando en los ejemplos. Para empezar tenemos estas dos funciones que vamos a derivar. Tenemos el ejemplo número 1 que dice f de x igual a 5. Esto es muy sencillo. Esto es la función que es una constante. Si observamos bien esta parte, en esta fórmula tenemos que la derivada de una constante, esta c, significa constante, puede ser cualquier número, es igual a 0. Entonces, siempre que tengamos un número cualquiera, no importa que sea, si es 6, si es 0.5, no importa, va a ser igual a 0. Así de sencillo sería este primer ejemplo. Vamos a pasar al segundo ejemplo. Tenemos g de x igual a pi por x. Pi tiene un valor que es 3.1416 y infinitos decimales, pero sigue siendo un número real, una constante. Entonces, si observamos en este lado del pizarrón, tenemos derivada de c, que es una constante, por x, es igual a c. O sea, que esto va a ser igual a la constante, que en este caso va a ser pi, que vamos a poner pi. Expresado de otra manera, podemos decir f' o la primera derivada de la función es igual a 0 en el primer ejemplo, y acá podemos reescribir g' o la primera derivada de esta función es igual a pi. Vamos a avanzar con otros dos ejemplos. Continuamos con el ejemplo número 3 y número 4. El ejemplo número 3 nos dice que h de x es igual a menos x cuadrada más 1. En esta ocasión tenemos una suma que es el menos x cuadrada que suma más 1. Esto quiere decir que hay que derivar esta expresión por separado, al menos x cuadrada y al más 1 por separado, como lo enunciamos en esta fórmula que dice derivada de u más menos v más menos w más menos, y esto puede tener infinitos términos, va a ser igual a la derivada de u más menos la derivada de v más menos la derivada de w, y así consecutivamente. Si tuviera más términos, entonces se extendería, ¿no? En este caso solo tenemos dos términos, vamos a dividirlo en dos partes. La derivada de menos x cuadrada, si nos damos cuenta, tiene esta forma de acá. C, que quedamos que era una constante, por la x elevada a la n, en este caso es a la 2 o al cuadrado, va a ser igual a n. N es el exponente por la constante, La constante es la que está al lado de la variable. Como no tiene ninguna, siempre se dice que es 1. Entonces sería menos 1 por 2, sería menos 2 por x a la n menos 1. Aquí tenemos n es igual a 2. Si le restamos 1 va a ser 1, pero no solemos anotar el 1 como exponente, entonces nos va a quedar solamente el menos 2x. Ahora, más 1, el 1 es una constante. Quedamos que la derivada de una constante es igual a 0. Entonces esto lo podemos omitir y nos queda que la derivada de h de x es igual a menos 2x, que podemos escribirlo como h' de x es igual, vamos a reescribirlo para que quede bien ordenado. h' de x es igual a menos 2x. Ahora tenemos el ejemplo número 4, tenemos y de x igual a un medio de x al cuadrado más 6x. En este caso, como en el problema anterior, vamos a derivar primero el 1 medio de x al cuadrado y después más el 6x, Tenemos aquí una constante que es el 1 medio de x al cuadrado. Vamos a multiplicar 1 medio por el exponente. 1 medio por 2 nos va a dar 2 medios. Eso va a ser igual a 1. 2 medios es igual a 1. Por x a la n menos 1. N es 2 menos 1 es igual a 1. Lo vamos a poner, pero podemos escribirlo con solamente la x. Entonces, esta derivada, la que tenemos acá, nos resultó simplemente x.
más, tenemos que hacer la derivada de 6x, tenemos aquí una constante y una x elevada a la 1. Como se representa en esta fórmula, tenemos derivada de una constante por la x es igual a la constante. Entonces esto va a ser igual a la constante, que es 6 más 6. Entonces se concluye que y' de x, o la primera derivada, es igual a x más 6. Con esto habríamos acabado los ejemplos del día de hoy. Espero te haya gustado, te haya servido de algo. No olvides darle like, suscribirte, que con eso a mí me ayudas muchísimo. Así que nos vemos en el próximo video.